Para esta sesión también vamos a desarrollar algunas aplicaciones que tienen que ver con resistencia, resistividad, conductancia y conductividad. Para ello voy a desarrollar una aplicación que tiene para solucionarse literal A, B y C. La aplicación dice, si se tienen dos alambres, en este caso vamos a tener un alambre de cobre y otro de oro, y sus diámetros son de 30 centímetros. Si usted lo analiza un poquito, estamos ante alambres un poco gruesos, porque si estamos hablando de diámetro sería todo lo que abarca. Entonces, dice que es de 30 centímetros. Acá me gustaría destacar que no siempre va a estar dado así, sino que puede estar en milímetros, puesto que hay alambres que son bien delgaditos. Entonces, cuando sea en milímetros, tendremos que tener un especial cuidado también. Nos piden calcular primero, literal A, que averigüemos cuál debe ser la longitud. Para ello yo acá ya tengo despejada la fórmula de longitud de esta, ¿verdad? Ocupé la misma fórmula de resistencia para despejarla de longitud. Pero nos piden la longitud del alambre de cobre para igualar la resistencia de uno de oro. Así que aquí yo he dejado la fórmula de resistencia, pero quiero destacar que me están pidiendo resistencia de el material oro, cuya longitud es de 10 metros. En este caso sería la longitud de este alambre de oro, ¿verdad? La voy a incluir acá en la señalización. Y la longitud está bien en metros, porque acuérdense que longitud siempre la vamos a tratar en metros. Si estuviera en centímetros, pues usted hace la conversión. Y el área va a estar dada en metros cuadrados. Eso lo vamos a determinar posteriormente. Y nos dicen que todo este sistema de alambres está expuesto a una temperatura normal de 20 grados centígrados. Esta tabla yo se las presenté en la clase pasada, pero ahora se las voy a anexar también en el material. Cuando nos dicen que vamos a tener un material a 20 grados centígrados, nos están dando referencia a que ocupemos estos valores de acá. Si en el caso nos dijesen, voy a presentar desde ya el literal C, donde dice en cuanto aumenta, si nos presentan un aumento de temperatura, vean acá nos dice que debe de alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados. Si nos presentan un aumento o cambio de temperatura, vamos a estar utilizando estos datos, pero esto solo sería si nos están solicitando un aumento o cambio de temperatura en el material. Vaya, muy bien. Y también en el literal B se nos va a estar presentando el cálculo de la conductancia. Para ello dejé la formulita acá. Esas fórmulas pues ya las platicamos en la clase anterior. Muy bien, vamos a darle continuidad al literal A. Primero nos piden calcular la longitud del alambre. Vuelvo a repetir, está acá. Pero para encontrar la longitud nos damos cuenta que primero tenemos que tener tanto el área como la resistencia. Entonces voy a iniciar con esta mi formulita de resistencia. Pero acuérdense que en este caso vamos a estar hablando de la resistencia del alambre de oro. Entonces, acá me pide este símbolo, usted tiene que reconocer que es resistividad. Voy a buscar la resistividad, aquí está el símbolo que les acabo de mencionar, del oro. En este caso, la resistividad que voy a estar utilizando es de 2.4 por 10 a la menos 8. 2.4 por 10 a la menos 8. Recuérdense que estos valores se trabajan en ohmio por metro. Ohmio por metro. Muy bien. Por longitud, me decía que ese alambre tiene una longitud de 10 metros. A estos 10 metros no les hago nada porque ya están en la unidad que busco. Entre áreas, si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio no menciona área,
pero sí menciona diámetros. Es decir, que el diámetro que tienen ambos alambres es el mismo, es de 30. Voy a calcular el área. Cuando hablamos de un alambre, obviamente nosotros pensamos en un área de forma circular, ¿verdad? Aquí sale todo el alambre. En este caso, ahí lo tenemos. Entonces, pensamos en un alambre de forma circular. Es por eso que nos hace pensar que la formulita que estaremos utilizando para calcular el área de este alambre va a ser la del círculo, pi por radio al cuadrado. Pero mencionarles que acá no me dan radio, sino que me dan diámetro. Entonces usted lo que va a hacer es tomar la mitad, ¿verdad? De ese diámetro, la mitad de 30, 30 entre 2 le va a dar 0.15 centímetros. Si ustedes gustan, podemos hacer la conversión hasta que ya hayamos calculado el área. Entonces tenemos acá pi por radio. No voy a utilizar diámetro, sino que radio. Si el ejercicio de una vez les tira radio aquí, ustedes no tienen que dividirlo, pero si les tira diámetro, sí, ¿verdad? Entonces sería acá 0.15 centímetros. No olviden que esos deben de estar al cuadrado. Vamos a desarrollar eso. Siempre acuérdense que utilizamos el pi que trae la calculadora para que seamos un poquito más exactos en el cálculo. Pi por 0.15 al cuadrado. Bien, voy a tomar nada más 3 decimales o 2. En este caso a mí siempre me gusta utilizar después de los ceros 2 números distintos de 0. Pero acuérdese que este 6 va a hacer que este 0 aumente a 1. Entonces acá mi área va a quedar de 0.071, ¿verdad? 0.071. Entonces estos son centímetros al cuadrado. En cuanto al área, no podemos dejarla en centímetros, sino que hay que pasarla a metros al cuadrado. Entonces usted dice, en un metro cuadrado le caben 10.000 centímetros cuadrados. Vaya, quiero que se recuerden de dónde sale este 10.000. Todos sabemos que la base fundamental de esta conversión es que en un metro hay 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, esos 100 centímetros lo que hacemos es que los elevamos al cuadrado para obtener los centímetros al cuadrado. Entonces por eso es que nos sale acá este 10.000. ¿Qué pasaría? Y esto lo voy a mencionar si fueran milímetros. Entonces usted lo que hace es que usted sabe que en un metro, pues obviamente hay 1000 milímetros. Pero como le están solicitando milímetros al cuadrado, usted lo que va a hacer es que los 1000 los eleva al cuadrado y le va a dar 1.000.000. Entonces, si acá estuvieran milímetros, usted tendría que poner acá 1.000.000 de milímetros, ¿verdad? En este caso son 10.000 por lo que acabo de mencionar. Vaya, muy bien. Entonces, simplificamos y nos acordamos de la regla de la conversión. Lineal multiplica y hacia abajo divide. Veamos cómo quedaría entonces. 0.071 por 1 es 0.071, ¿verdad? Entre 10.000. 0.71 entre 10.000. Eso me daría 7.1 por 10 a la menos 6. 7.1 por 10 a la menos 6. Y esta respuesta va a quedar en metros cuadrados. Ya tengo listo lo que sería mi valor de área. Entonces, esa área la voy a trasladar para acá porque aquí debe de ir, ¿verdad? En esta parte de aquí abajo. 7.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Me queda un poquito afuera el metros cuadrados, pero vaya, simplificando, jóvenes, estos 2 metros de acá arriba se van a simplificar obviamente con estos metros al cuadrado que están abajo, porque nuestra respuesta va a quedar en ohmios porque se trata de resistencia. Calculando entonces la resistencia que vamos a
a estar tratando serían 2.4. Recuérdese que para poner por 10 nosotros ocupamos esta teclita. Por 10 a la menos 8. Solo ponemos menos 8. Muy bien, cerramos paréntesis. Por, dice. Ese por ustedes lo pueden poner o simplemente le agregan el paréntesis que ya sabemos que indica multiplicación. Por 10 entre 7.1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Yo acá utilicé entre, pero ustedes pueden utilizar la de fracción, ¿verdad? Muy bien. Y la respuesta acá me quedaría 0.033. Si lo dejamos allí, o 34, ¿verdad? Vaya, fíjense que en esta calculadora a mí me tira esa respuesta. Pero es muy posible que a ustedes, le voy a aumentar que a ustedes les quede en notación científica como 3.38 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Cualquiera de estas dos respuestas estaría bien, solo que esta es en notación decimal y esta en notación científica. Entonces esta respuesta quedaría en ohmios, las dos, ¿verdad? Este ohmio me quedó raro. Okay. Entonces ahí les dejo esa parte. Igual también si ustedes quieren dejar la resistencia en notación decimal de esta forma, también se podría, ¿verdad? Es válido. Pero por el momento yo me voy a quedar con esta porque me imagino que es la que a ustedes les va a dar en su calculadora. Vaya, todo lo que hemos hecho ahorita no responde a la pregunta, porque la pregunta decía que cuál debe de ser la longitud, pero la longitud del alambre de cobre. Entonces, acá ocupamos primero resistencia y área porque no podíamos calcular la longitud si no teníamos esos valores. Entonces vamos ahora sí a calcular la respuesta que estamos solicitando. Área, acá la tenemos, 7.1 por 10 a la menos 6. Sería metros cuadrados. Por, dice, en este caso sería la resistencia que estamos. Les dije que voy a ocupar esta porque me imagino que es la que en su calculadora les habrá dado, porque yo ahorita he hecho cambio de. Bien. Vaya, estos son ohmios. Entre la resistividad, quiero dejar claro que ahorita, como estoy calculando la longitud del alambre de cobre, entonces la resistividad que tengo que buscar en mi tabla es la del cobre. Sería esta, 1.7 por 10 a la menos 8. 1.7 por 10 a la menos 8. Acuérdese que esto es ohmio por metro. Al simplificar vamos a darnos cuenta que este ohmio se va con este y este metro cuadrado va a quitar un metro cuadrado de aquí. Entonces la respuesta va a quedar en metros porque aquí quedó 1, ¿verdad? Muy bien. Calculando la longitud final nos va a quedar. Hagamos 7.1 por 10 a la menos 6. Todo eso por 3.38 por 10 a la menos 2. Ese resultado se divide entre 1.7 por 10 a la menos 8. Y el resultado final es 14.12 con 2 decimales, ¿verdad? 14.12 metros. Entonces, la respuesta de lo que me están pidiendo dice cuál debe de ser la longitud del alambre de cobre para igualar la resistencia.
de un alambre de oro que mide obviamente 10 metros. Entonces la longitud, para que puedan ser de igual resistencia, la longitud del alambre tiene que ser de 14.12. Entonces esta sería la respuesta como final y realmente la respuesta que el ejercicio está solicitando. Bien, ese sería como todo el procedimiento de este ejercicio. Vamos a pasar ahora a un literal B rapidito, que nos dice determinar la conductancia del alambre de cobre. Todos sabemos que en la clase anterior estuvimos mencionando que lo inverso de la resistencia es la conductancia. Entonces, si yo ya tengo la resistencia, que sería, voy a tomar nuevamente este dato, 3.38 por 10 a la menos 2. Entonces lo que hago nada más es 1 dividirlo entre ese valor de la resistencia que calculé anteriormente. Aquí me gustaría destacar que si a ustedes solo les hubiesen pedido en el ejercicio, calcule la conductancia, ustedes antes de sacar la conductancia tienen a ley que sacar resistencia. Si el ejercicio les da resistencia, genial, pero si no les da resistencia, a ustedes les toca que hacer este cálculo, ¿verdad? Vaya, muy bien. Entonces, dividimos 1 entre, este valor yo lo voy a cubrir aquí entre paréntesis, 1 entre 3.38 por 10 a la menos 2. Bien, 29.59, aproximándolo con 2 decimales, ¿verdad? 29.59. Y recuérdense que la conductancia, por ser lo inverso de la resistencia, se puede medir en ohmios a la menos 1, que significa ohmios inversos. Pero también la conductancia tiene un nombre, que son los ohmios a la menos 1, también se llaman Siemens. Ahí estamos. Entonces esa sería la respuesta literal B. Vamos ahora con la respuesta de lo solicitado en el literal C. Para el literal C sí deben de procurar ustedes tener mucho cuidado porque nos están pidiendo un aumento o cambio en la resistencia a través de un cambio de temperatura. Ojo que vamos a estar enfocados en el alambre de cobre. Este alambre de cobre dice que se sobrecalentó hasta alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados. Para que tengan una idea, es el punto de ebullición del agua, ¿verdad? Los 100 grados centígrados. Entonces significa que se calentó bastante el alambre de oro. Pero veamos qué pasa cuando se calienta esa temperatura. ¿Será que su resistencia alcanza un valor alto o bajo? Vamos a determinarlo, pero antes de calcular la resistencia, nosotros debemos de calcular la resistividad a este cambio de temperatura. Esta fórmula yo la di en la clase anterior también. Vayan, este 1 significa final. Por ejemplo acá, temperatura final menos temperatura inicial. Este 0 significa inicial. Igual acá, ¿verdad? Resistividad final, es decir, que queremos alcanzar la resistividad hasta una temperatura de 100, iniciando con una temperatura normal, digámoslo así, a 20 grados centígrados, que son los datos estándar. Entonces, voy a ir colocando de una vez los datos para que vayamos avanzando. Entonces, y dice que a todo eso le tenemos que poner 1 más el coeficiente de variabilidad de la temperatura. El coeficiente, por acá lo tenemos, sería esta parte de la tabla, que es la que les dije que vamos a estar utilizando cuando hagamos un cambio. Muy bien.
Entonces el alambre de cobre, de oro, inicialmente estaba a una temperatura estándar de 2.4 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Muy bien. Luego seguimos la fórmula 1 más el coeficiente de variabilidad, en este caso oro, su coeficiente sería 3.4 por 10 a la menos 3. Bien, la temperatura final sería 100 menos la temperatura a la que está, que es de 20. ¿Verdad? Este 20 siempre lo vamos a ocupar porque es como lo estándar. Muy bien. En esta parte del cálculo, yo les sugiero a ustedes que primero calculen esta parte, pero dentro de esa parte primero determinen esto. Y por último, le suman el 1. Y hagámoslo en la calculadora. Pueden irlo haciendo ustedes para que vayan comprendiendo. Sería, esta parte de acá es una multiplicación. Si ustedes gustan también, podemos ponerlo acá entre paréntesis, así. Sería 3.4 por 10 a la menos 3. Todo eso por 80, ¿verdad? Porque 100 menos 20, eso nos daría 80. Esa parte daría este resultado más 1. Más 1. Vuelvo a repetir, primero calculamos esta parte, el resultado que nos dio, le sumamos más 1. Eso me daría 1.272. Muy bien, y finalmente este 1.272 lo multiplicamos por esta parte de acá, que sería 2.4 por 10 a la menos 8, todo eso por 1.272, que daría un resultado de 3.05 por 10 a la menos 8. Como esta es resistividad, queda en ohmios por metros. Vaya, ahorita acabamos de calcular la resistividad ante el cambio de temperatura que ha habido, pero el ejercicio nos pide saber el aumento de resistencia que ha ocurrido. Entonces, para ello todavía nos falta determinar cuál sería la resistencia que llegaría hasta la temperatura de 100 grados centígrados. Tenemos entonces acá la resistividad alcanzada hasta los 100, que es esta que está acá, 3.05 por 10 a la menos 8. Por ahorita voy a omitir los signos ohmio por metro porque por el espacio. Por la longitud sobre el área. Acuérdense que la longitud del alambre de oro era de 10. Entonces acá le ponemos 10 metros y también el área que calculamos en el literal A de ese alambre era de 7.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Muy bien. Ahora sí, calculamos la resistencia a la cual habrá llegado al surgir ese cambio de temperatura. 3.05 por 10 a la menos 8, todo eso por 10 entre 7.1 por 10 a la menos 6. Muy bien, y hemos llegado a un resultado 42.9. Ahí está. Puede ser que a ustedes
les haya dado, por ejemplo, así, ¿verdad? Por el uso de las calculadoras, ¿verdad? A mí me da este resultado en notación decimal. Acuérdense que la resistencia se mide en ohmios, pero es muy probable que a ustedes les haya dado también así. Entonces acá está mi resultado. Espero que lo hayan comprendido a cabalidad y cómo el uso de estas fórmulas hace importante el cálculo y el determinar los aumentos, cambios de temperatura, la conducción eléctrica, perdón, conductancia eléctrica o resistencia eléctrica de cada uno de los materiales. Bien, bendiciones.